bendiga, hermanos. Vamos a comenzar este servicio de resurrección y de las 7 palabras. Vamos a pedirle al pastor que ponga en las manos este servicio que se va a llevar a cabo. Dios les bendiga a todos. Vamos a principiar este servicio de las 7 palabras. Vamos a hacer una oración para que Dios traiga bendición a todos los que nos están viendo también por este medio, ¿verdad? Y que también reciban la palabra, reciban el gozo de Dios y sobre todo clamar a Dios por su protección, que siga protegiendo a todos su pueblo, a todos sus hijos, y todos cierren sus ojos los que están ahí viendo, los hermanos miembros de la iglesia, Centro Cultural, y aún los que no son de la iglesia también gustan. Oremos a Dios en esta tarde. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has protegido y tú nos vas a seguir protegiendo, Señor, a todo tu pueblo, porque tuyo es el poder, Señor. Tú tienes este mundo en tu puño, Señor. Tú permites que pase, pasa. Permites que pase, no va a pasar, Señor, porque tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Ponemos este servicio en tus manos desde el principio hasta el final, Padre. Trae bendición a cada corazón que va a ver este servicio, Señor, aún en sus casas, porque no podemos estar juntos por respeto y obediencia a nuestras autoridades, Padre. En el nombre de Jesús pedimos la guianza de tu Santo Espíritu para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Así dejamos saludar a los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos 5:7. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno o cesara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y así seguimos adelante. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Esperemos que todos estén bien en casa. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de juntarnos aquí para adorar y alabar al Señor con unos cantos y las 7 palabras que Jesús dio en la cruz. Vamos a comenzar con este hermoso canto, Te doy gloria. Y así vamos a darle la honra y la gloria al Señor. No importa los problemas que estemos pasando, las situaciones, vamos a darle la honra y gloria a Dios porque Él se lo merece. Amén.
Ahora, Padre, damos gracias una vez más, Padre. Le pedimos la bendición por la ofrenda que va a ser reunida, Señor. Bendice los bolsillos, el que lo pueda hacer. Y al que no, también bendícele, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde el Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti sea la gloria y a ti sea la honra para siempre, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más a todos, ¿verdad? Los que de la iglesia que nos están viendo y aún los que no son de la iglesia, también Dios les bendiga, se están gozando con nosotros, ¿verdad? Y junten su ofrenda, hermanos, o ustedes que no están en la iglesia, sus diezmos, no corten esa bendición,
que Dios ha estado impartiendo por años en este lugar. Los gastos siguen llegando, los bienes siguen llegando y no se pierde esta gran bendición. En un sobre, compre por ahí unos sobres y mientras no lleguemos a la iglesia, ahí aparte sus ofrendas, aparte sus diezmos, que esos son para el Señor, son intocables de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que vamos a predicar en esta tarde un mensaje muy directo, muy hermoso, muy bendecido para todo el mundo, ¿verdad? Este mensaje de este día, Jueves Santo, ¿verdad? Se le nombra el mensaje o la predicación de las 7 palabras. Vamos a ver por qué lleva ese título, las 7 palabras. A través de la palabra nos damos cuenta que el pueblo de Dios desde hace muchos años viene celebrando este gran acontecimiento mundial de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y este servicio es alusivo a cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Vamos a ver a través de esta palabra el grande amor de Dios por todo el mundo. Y cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, estuvo cumpliendo una misión, un ministerio que traía Él desde el cielo para este mundo perdido. Y cuando Él llega a la cruz del Calvario, que empieza a ser crucificado, a través de las Escrituras nos damos cuenta que este era el plan de Dios. No había esperanzas para este mundo, sino había derramamiento de sangre, pero de sangre de un inocente, de un cordero de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 23. Los de la iglesia de este lugar y todo el que guste, prepárese con una pluma y un papel donde apunte estos pasajes bíblicos donde señalan las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario. Ya estaba colgado allí, ya estaba siendo, aleluya, traspasado su costado, clavando sus manos y sus pies santos en aquel madero, por amor a usted que nos está viendo, por amor a todo el mundo. Por eso Lucas 23, 34, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la tercera palabra. La primera palabra se encuentra en Lucas 26, 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Oremos a Dios. Padre, ponemos este mensaje en tus manos para que todo el que pueda ver este mensaje, Señor, miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia, reciban bendición a través de estas palabras que tú pronunciaste en la cruz del Calvario, que fueron las que trazaron un cambio radical en todo el mundo, Señor. Aleluya. Este gran acontecimiento de hace más de 2000 años vino a traer esperanza a la humanidad, que vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero este sacrificio, aleluya, del Hijo de Dios trajo esperanza a este mundo perdido. Aleluya. Este grande sacrificio trajo un cambio radical a nivel mundial, Señor. Aquel que no tiene esperanzas, aquel que está enfermo y puede venir a ti, puede ser sano a través de este grande sacrificio que hace más de 2000 años, aleluya, tuvo acontecimiento, Señor, en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, usa mi vida, aleluya, que traiga bendición, edificación para un corazón, aleluya, que no tiene esperanzas, para una persona que está enferma, aleluya, y que le ha dicho al doctor que no tiene remedio, hay solución en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ocupen sus lugares los que están aquí. Damos gracias a Dios porque nos permite todavía tener vida y salud hasta este momento, mis hermanos.
con un propósito de que estemos firmes sirviéndole a Él hasta que Él venga. Grandes acontecimientos están sucediendo alrededor de este mundo. Por todo el mundo está sucediendo esta situación en la cual mucha gente no entiende el propósito o porqué de estos grandes acontecimientos. Pero en esta tarde vamos a ver el plan divino de Dios para este mundo. Vamos a ver que todo lo que pasa en este mundo está bajo el control de nuestro Dios. Simplemente que muchas veces Dios permite que sucedan cosas extraordinarias para que este mundo entero se acuerde que hay un Dios, que hay un Creador y que nos ama tanto que Él quiere que vengamos a Él arrepentidos para que Él nos proteja, para que Él nos ayude, para que Él nos bendiga. Estando Él aún en la cruz del Calvario, cumpliendo el plan divino de Dios, aleluya, aún Él empieza enseñando su primer palabra que dio en la cruz del Calvario, que fue esta, y fue la que acabamos de leer, que dice, y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Vemos que en este gran sacrificio del Hijo de Dios, aún Él estando en medio del dolor, Él sabía, mis hermanos, que Él tenía que pasar este proceso. No había otra solución para traer esperanzas a este mundo, a usted y a mí. No había otra alternativa más que Él fuera a la cruz del Calvario. Pero en esta primera palabra, Él nos enseña algo muy esencial que nosotros como humanos carecemos, y es otorgar el perdón a quien nos ofende. Esta fue la primera palabra de las 7 que dio Él estando en la cruz del Calvario. La primera palabra fue otorgando el perdón a sus verdugos. La iglesia de Cristo, el mundo entero, no conoce ni siquiera el significado de esta palabra, perdón. Y Jesús, a través de este sacrificio, aún estando en esa condición, Él quiso enseñarle a todo el mundo entero de que el perdón es indispensable para que tú vivas con la paz en tu corazón en este mundo los años que Dios te dé de vida. Tienes que aprender de Dios, tienes que aprender de Jesús, otorgar el perdón a quien te ofende. Es algo tan difícil que si la palabra de Dios dice que el que no perdona, él tampoco va a ser perdonado de parte de nuestro Dios, porque todos ofendimos a Dios o lo ofendemos de una forma y de otra. Siempre lo vamos a ofender, mis queridos hermanos y miembros de esta iglesia que nos están viendo a través de estos medios. Entonces vamos a ver que la primera palabra se encontró ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34. Es tan importante, es tan necesario que usted sepa las Sagradas Escrituras. Para que no se le olvide, apunte las citas bíblicas de estas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. La primera, apúntele ahí, San Lucas 23, 34. Y la segunda, vamos a ver que la primera otorgó el perdón. Vamos a ver la segunda que está en Lucas 23, 43. Aleluya. Dice Lucas 23, 43, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra que trae una enseñanza tan profunda para ver quién es Dios, para ver el plan de Dios. Y aquí estamos viendo que la segunda palabra que Él pronunció en la cruz está prometiéndole a una persona de estar ese mismo día en el paraíso de Dios. Este versículo trae tanta enseñanza al pueblo de Dios que necesitamos aprender la palabra, entender el plan de Dios de salvación para nuestra vida. Aquí estamos viendo en esta segunda palabra, si usted lee desde el versículo 41, aleluya. Bueno, desde el versículo 39 está hablando de 2 malhechores.
de dos ladrones. Y estos versículos nos enseñan que Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario en medio de los dos ladrones. Y estamos viendo que en esta segunda palabra, Él se encuentra en esta situación, en medio de dos ladrones. Y un ladrón lo estaba injuriando, se estaba burlando, y le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Se estaba burlando del Hijo de Dios. Pero el otro ladrón que estaba al otro lado de él reprende a su compañero y le dice: cállate, nosotros estamos pagando algo que sí hicimos, pero este inocente no ha hecho nada malo. Y volteando a ver a Jesús, dice la Biblia, le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí esta palabra, esta segunda palabra nos enseña algo trascendental, hermano. Que a última hora de su muerte, de estos ladrones, uno alcanza salvación. Cuando él clama a Jesús, esto nos enseña que si usted y yo clamamos a Dios en cualquier circunstancia, Él escucha y Él extiende su mano para suplir la necesidad que tú y yo tenemos en este mundo. Este ladrón le estaba diciendo que se acordara: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba hablando acerca del futuro, de mucho tiempo después, pero Jesús le estaba hablando del tiempo presente. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el momento que dejes de existir en este mundo, vas a despertar, vas a abrir tus ojos en el paraíso conmigo. A su nombre, aleluya. Fíjense qué hermosa es la palabra de Dios. Esta fue la segunda palabra: otorgó salvación a última hora de este ladrón. Aleluya. Vamos, dos palabras. Tercera palabra, vamos a verla en San Juan capítulo 19, versículo 26. Aleluya. Y vamos a ver qué nos dice esta tercera palabra. Ya van dos. Vamos a ver qué dice la número 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 19, versículo 26. Apúntenle ahí, mis hermanos, que están preparados para apuntar las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. San Juan 19, 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: he ahí tu hijo. El 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tercer palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Aquí podemos ver que aún en la agonía, aún en los últimos momentos de su vida, Él estuvo tomando en cuenta todas las áreas de la humanidad, todas las necesidades de la humanidad, todas tus necesidades y las mías, hermano. Él conoce, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él quiere darnos, Él quiere regalarnos esa bendición de suplir lo que tú necesitas, de suplir lo que yo necesito. Necesitas protección, Él nos la da. Necesitas sanidad, Él nos la da. Necesitas salvación, Él nos la da. Así es que Jesús tiene todo en sus manos para darnos lo que tú y yo necesitamos. Hay muchas personas que necesitan, aleluya, formar un matrimonio, formar una familia. Aún ahí puedes pedirle a Dios y Dios te va a guiar para que no fracases el día de mañana. Porque Dios mismo, aleluya, Jesús mismo es Dios. Y Él sabe lo que tenemos necesidad. Y Él estaba viendo ahí a su madre cómo lo estaba mirando sufrir. Y Él no quiso dejarla desamparada. Aún Él vio la necesidad de que su madre quedara en buenas manos. Y dice aquí la tercera palabra
que aún él se preocupó por su madre y por sus discípulos. Es ahí cuando él mira y empieza a pronunciar la tercera palabra que está en el versículo 26 de San Juan 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Y él ahí la recibe desde ese momento en su casa como su madre. Jesús, sin duda alguna, él hizo que él sintiera ese amor de hijo hacia la madre. Hizo que la madre sintiera el amor de madre hacia un hijo. Porque ese es el complemento de una familia, mis hermanos. Que haya amor filial, que haya amor en la familia, que haya amor entre los padres y los hijos. Amor entre los hijos y los padres. Es algo que llena, es algo que complementa una familia aquí en la tierra. Porque ese fue el propósito de Dios desde que creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando los terminó a hombre y mujer, dice que Dios los bendijo. Con ese propósito los tiene en esta vida el Señor, nuestro Dios, para bendecirlos. Quizá usted dice: entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad, tanto virus que está matando a la gente, tanta violencia? Porque no hay amor, porque no se busca a Dios, porque Dios estableció leyes y mandamientos, y todos los que queremos gozar de sus bendiciones y de su protección, tenemos que someternos a la obediencia a su palabra. Es por eso que él en este momento de agonía empieza a tomar en cuenta todas las necesidades que hay en nosotros como humanos. Vamos con la cuarta palabra. De las 7 ya hemos hablado de 3. Ojalá y no se le olvide y empiece a notar ahí estos pasajes maravillosos de la palabra de Dios. Palabra número 4, San Mateo capítulo 27, versículo 46. Vamos a ver qué dice la cuarta palabra. Mateo 27, gloria a Dios, 46. Mateo 27, 46. Aleluya. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Aquí él está dando a entender, hermano, que el peso de tu pecado, el peso de mi pecado, estaba sintiendo él ese gran peso. Porque el pecado no se puede quitar. El pecado no lo puede quitar el mejor científico, el mejor doctor de este mundo. Nadie podía quitarlo, más que solamente el Cordero de Dios con su sangre preciosa es el que nos puede limpiar. Pero cuando él estaba en esta agonía, él siente el peso del pecado. Él siente, aleluya, que está solo. Así como cuando tú y yo estamos pasando por algo tremendo. Estamos pasando por una situación cuando alguien de nuestra familia está en agonía. Cuando alguien de tu familia, aleluya, el doctor le dice que tiene una enfermedad incurable. Se empieza a angustiar el corazón humano. Empieza a sentirse la carga, hermano, de la ausencia de nuestro familiar que está por partir a la eternidad. Pero aquí Jesús estaba sintiendo el peso, no nomás de una persona que estaba para morir, porque la paga del pecado es muerte. No estaba sintiendo el peso de tu pecado nomás. No estaba sintiendo el peso de mi pecado. Estaba sintiendo el peso del pecado de todo el mundo. Aleluya. Y por eso él exclamaba al Padre:
Por eso él clamaba a su Padre Celestial. Y él se sentía solo, hermano. Estaba en esa agonía sintiéndose, aleluya, abandonado. Y por eso esta palabra dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sería que Dios lo abandonó, hermanos? ¿Sería que Dios se olvidó y ya no estaba con su Hijo amado? Aleluya. No, Él estaba con su Hijo. Por eso lo que lo hacía a Él sentirse solo, lo que lo hacía sentirse apartado del Padre, era tu pecado y el mío. Porque tenía que ser consumado este ministerio, esta liberación mundial, para que todo aquel que en él crea, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Porque cada palabra trae un grande significado para este mundo perdido, para este mundo necesitado. Aleluya. Porque es un caos el que está viviendo este mundo mundialmente. Este virus que anda suelto matando gente ha hecho que este mundo entre en un caos. Unos, aleluya, piensan de una manera, otros de otra, pero hay un terror, hay un miedo. No tienen tanto miedo ir a la tienda muchas personas. Aleluya. Tienen que estar cubiertas su boca, sus manos, y tienen miedo de todo. Pero la palabra de Dios me enseña, hermano, aleluya, que cuando estás tú buscando a Dios, Dios tiene bajo su control toda plaga. Porque dice, no tocará tu morada. No es pecado que tú tomes precauciones. No es pecado que yo tome precauciones. No es pecado que nosotros cerremos las iglesias por obediencia a nuestras autoridades. Pero sí, hermano, no tenemos por qué asustarnos, no llegar a un caos. Porque todo esto va a acontecer, es señales, son profecías que se están cumpliendo de que Cristo viene muy pronto a levantar a su iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estaremos preparados para irnos con el Señor? Aleluya. El Señor Jesús llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, las llevó ahí en la cruz del Calvario en estos momentos que estaba Él crucificado. Por eso se sintió abandonado del Padre. Aleluya. Aquí termina la cuarta palabra. Vamos a ver la número 5. San Juan capítulo 19, versículo 28. Vamos siendo un poquito breves, hermanos, porque son 7 palabras. San Juan 19, 28. Si tú te estás gozando, glorifica a Dios ahí en tu corazón. Con un propósito Dios nos da vida, y Dios nos ha dado vida en este mundo, mis hermanos. 19, 28, que es la número 5. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. La número 5. Jesús está expresando que tiene una sed. Muchos quizás interpretan esta palabra que él tenía sed de agua física. Pero él, en toda palabra que pronunció en la cruz del Calvario, estaba hablando espiritualmente. Él estaba mirando la necesidad del mundo. Estaba mirando a toda la humanidad que estaba, aleluya, destinada a una condenación. No había salvación. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús estaba viendo esto y él tenía hambre, él tenía sed, él tenía una pasión por este mundo perdido.
Él estaba mirando, hermano, la necesidad del narcotraficante. Estaba viendo la necesidad de la prostituta. Estaba viendo la necesidad del homosexual, que no tienen la paz de Dios en sus corazones, porque su corazón está dañado, su corazón está contaminado, y no con el coronavirus, sino con el pecado. Están contaminados, que no hay remedio para esa contaminación. Solamente Jesús estaba viendo y él tenía sed. Él anhelaba salvar a este mundo, abrirle a este mundo una esperanza de salvación. Por eso él decía y pronunciaba estas palabras: tengo sed de ver a este mundo liberado, de ver a este mundo lleno de una esperanza, de un día estar en la presencia de Dios. Porque por eso Dios hizo al hombre, con el propósito de un día llevarnos a un lugar. Porque ahí en San Juan, en el último capítulo dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Aleluya. Él tenía sed de que todo el mundo entienda, de que todo el mundo le crea, y que crea que un día, cuando tú y yo nos muramos, o venga a matar a su iglesia, estemos con él. Ese es el plan de Dios. El sacrificio que Jesús dio en la cruz del Calvario fue con ese plan, con ese propósito de llevarnos con él al cielo, no al infierno. El infierno lo hizo Dios con el propósito de mandar al diablo, que desde un principio se rebeló en contra de Dios, y ahora quiere llevarse a ti, llevarme a mí y a todos los que no seamos capaces de creerle y obedecer a nuestro Dios. Él es nuestro creador. Bendito sea su nombre. Por eso el deseo de Dios, la sed de Dios, el anhelo de Dios es que todos recibamos su palabra, es que todos recibamos su bendición. Bendito sea su santo nombre. Sed tengo. La quinta palabra. Vamos con el número 6. San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué dice aquí, aleluya, cuando Jesús hubo tomado el vinagre? Si usted ve todos estos versículos de estas últimas palabras, cuando él pronuncia la palabra número 5, y cuando él dice: tengo sed, un soldado de pura maldad agarró una estopa y la llenó, la mojó de vinagre y se la puso en sus labios a nuestro Señor Jesucristo, para burlarse de él, porque el vinagre es amargo. En vez de darle agua, que él pensaba que estaba pidiendo agua, que tenía sed de agua natural, él no estaba entendiendo en lo espiritual que hablaba Jesús. Cuando moja la estopa de vinagre y la pone en sus labios, es cuando Jesús pronuncia la penúltima palabra, la sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir esta palabra? Consumado es. Estaba por terminar este ministerio en la cruz del Calvario. Estaba por culminar el propósito que él vino desde el cielo a este mundo pecador. Aleluya. Para cumplir con el sacrificio de salvación, con el sacrificio de esperanza para este mundo perdido. Bendito sea el Señor para siempre. Es ahí donde se abrió, aleluya, la cortina del templo, donde Jesús, a través de este sacrificio, abre la oportunidad a este mundo perdido de alcanzar la salvación, de alcanzar el perdón de Dios, a través del sacrificio de Jesús. No a través de tu esfuerzo, hermano, hermana. No a través de que tú digas: yo voy a dejar de tomar, yo voy a dejar de matar, yo voy a dejar de consumir drogas para irme al cielo. No. Tienes que aceptar el sacrificio de Jesús. Tienes que aceptarlo en tu corazón como tu Salvador.
es el único medio para llegar a tener el perdón de Dios y llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, limpios de todo pecado con la sangre del Cordero de Dios que fue Jesús. Porque no hay otro medio para ir a Cristo. Jesús dijo una ocasión en San Juan 14:6, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso se está cumpliendo todo el propósito que Jesús trajo aquí a este mundo, todo su ministerio. Aquí es donde está por culminar. Por eso cuando le ponen la estopa de vinagre en los labios dice, consumado es. Vamos a ver la última palabra que está en San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Aleluya. No sé cuántos están gozando, no sé cuántos están apuntando estos versículos, pero es de grande bendición. Lucas 23, 46. Con esto terminamos, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo por estos medios, aleluya, de internet. Dice la palabra de Dios, Lucas 23, 46, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una vez más. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Esta palabra es el final de un proceso, es el final de un ministerio de 3 años en esta tierra. Esta palabra culminó el gran sacrificio que Jesús tuvo que hacer por amor a ti, mi hermano, por amor a mí. Aleluya. Aquí termina el programa que Dios había establecido para este mundo perdido. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora con este sacrificio, todo aquel que es capaz, que tiene el valor suficiente de buscar a Jesús y de recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador, aleluya, es como se va a efectuar la salvación en tu vida, en tu corazón. Es como tú vas a conocer el propósito de Dios Padre para con tu vida, para con tu familia. Aleluya. A través de este sacrificio, cuando tú le des la importancia, cuando tú le creas a este sacrificio, a este propósito de Dios, vas a experimentar en tu vida la paz que nunca has tenido. Vas a experimentar en tu vida el propósito de Dios en tu corazón. Aún a los cristianos, cuando nosotros entendemos el plan divino de Dios, tu vida es diferente. Aleluya. Tu pensamiento es diferente. Tu forma de pensar es diferente. Porque no tienes que ir a un ídolo, no tienes que ir a una imagen, tienes que ir a Dios Todopoderoso en el nombre de su Hijo amado Jesús. Tú puedes ir y pedirle perdón por todos tus pecados. ¿Qué es pecado, hermano? Pecado es que no reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que tú le busques, para que tú, aleluya, obtengas la paz que necesita tu corazón. Necesitas venir a Cristo, necesitas conocer el sacrificio, necesitas conocer a Dios mismo a través de su santa palabra. Te invitamos a los servicios, aleluya, cuando ya nuestras autoridades den el permiso de reabrirse los templos evangélicos. Te invitamos a que tú vengas a nuestra iglesia. Si no estás yendo a ninguna iglesia, te invitamos a que vengas a la iglesia Centro Cultural Vida Nueva,
que está aquí en la calle 6, el número es 2410, pues 6 de aquí de Corsicana. Oremos a Dios por este mensaje que están escuchando, que están viendo por este medio, quizás hasta México, California y varios lugares de este mundo. Oremos para que Dios traiga la paz, para que Dios traiga la bendición a tu corazón, a tu familia, que traiga la esperanza, aleluya, por el cual hizo este sacrificio, para que tú disfrutes, aleluya, de la bendición de Dios, para que tú disfrutes, aleluya, de la protección divina de Dios, para que tú disfrutes de la sanidad física y espiritual, que ninguno otro hay en cual podamos ser salvos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero hacer una oración por ti, quiero hacer una oración por tu familia. Tú que estás perdido, aleluya, en el narcotráfico, tú que tienes a tus hijos perdidos, porque no buscas a Dios. Él puede rescatarlos, Él puede salvarlos, Él puede dar un cambio de su vida, para que busquen a Dios y obtengan la paz y la protección divina de Dios. Oremos, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, muchas gracias por este sacrificio que diste en la cruz del Calvario, Señor. Abriste una esperanza para este mundo perdido. Abriste una esperanza para aquellos que entran en el pánico porque vienen virus, porque vienen enfermedades, vienen pestes, dice tu palabra. Y que lejos de buscarte, lejos de buscar la protección tuya, se encierran y entran en un temor inmenso. Quizás hasta pueblo tuyo entre en este pánico, Señor, en el cual tú tienes bajo tu control todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de virus. En el nombre de Jesús te atamos, aleluya, y te mandamos lejos del pueblo de Dios, lejos de los hijos de Dios. Te mandamos a lugares secos, al mismo infierno, en el poderoso nombre de Jesús. Le damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Bendice a los hermanos de la iglesia Centro Cultural Vida Nueva, lejos de desanimarse, lejos de enfriarse, Señor, que esto sirva para que ellos te busquen más, para que ellos entiendan más el propósito tuyo, para que ellos te amemos más cada día, Señor, porque eres nuestro Dios poderoso, porque eres nuestro Dios protector. En el nombre precioso de Jesús, bendice a todos nuestros familiares que están en México, Dios, que están en Las Vegas, que están en Mexicali, en el nombre de Jesús. Bendice a los familiares de los hermanos, miembros de esta iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos cada familia, cada miembro de esta iglesia, aún todos tus hijos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Síguenos guardando, Padre, síguenos protegiendo, aumentando nuestra fe en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ahora te pedimos que nos despidas, nunca de tu presencia, Dios, sino los unos de los otros. Despídenos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.